Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias por haberte inscrito en esta convocatoria. Pues valoramos muy bien tu expediente, tanto que estás aquí en la fase de entrevistas, que es parte del proceso de la metodología que nos hemos dado para pues elegir a quien va a ocupar el lugar de Luis Manuel Pérez de Hacha. Exacto. Eric, platicarte cómo está estructurada esta sesión. Sí. Tendrás 15 minutos para transmitir a los miembros de esta comisión y a la sociedad mexicana lo siguiente. Primero, tu visión sobre el Comité de Participación Ciudadana, necesidades de corto plazo, retos de largo plazo en su funcionamiento. También queremos escuchar las razones por las que tu candidatura es idónea y cuál sería, le voy a hablar de usted, su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado como el CPC. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos del Comité de Participación Ciudadana. Su papel en la promoción de vínculos con la sociedad mexicana y su experiencia en cuerpos colegiados. Perfecto. Para eso, lo reitero, tendrá 15 minutos. Los siguientes 30 minutos abriré los micrófonos para las preguntas de los integrantes de esta comisión y al final voy a tomar una pregunta que hemos recibido del público a través de nuestra página de internet. Perfecto. Entonces, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Así que esta fue la tercera y por fin ya llegué a la entrevista. Estoy muy contento y agradecido. Bueno, pues de primera instancia a la primera pregunta, que es la que venía en el oficio que se me notificó, ¿no? Es el mismo orden. Pues primero quiero señalar 2 puntos. Bueno, ya hay un andamiaje jurídico que nunca había existido, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y bueno, sumado a la voluntad política que actualmente existe de abatirla, pues estamos en un muy buen momento y obviamente hay que trabajar mucho, pero ya tenemos ese andamiaje que antes no existía y ahorita bueno, voy a empezar a exponer los puntos de acuerdo al orden que se dio. De primera instancia, lo que son las necesidades a corto plazo. Bueno, yo creo que hay que ver lo que dice el artículo 15 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que básicamente marca 2 puntos para el comité, que es coadyuvar para que se cumplan los objetivos del comité coordinador, y el segundo rubro, bueno, pues es ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas, que aquí yo haría una propuesta de reforma a la ley para mejorarla, en el sentido que faltan organismos empresariales, campesinos, obreros, o sea, hay que ser inclusivos, o sea, pero vamos, ya está el andamiaje, ya nada más hay que a lo mejor resanar algunas partes. Entonces, esa es la primera parte. Reiterar, bueno, pues que es una gran obra de ingeniería jurídica, el establecimiento del sistema desde la reforma constitucional, la iniciativa ciudadana que se presenta, que hubiera sido ideal que era lo que se hubiera aprobado en el Congreso, pero bueno, tenemos un gran avance desde que salieron las 7 leyes, y de ahí, bueno, pues, ¿qué veo yo a corto plazo que se debe de hacer? En primera instancia, establecer mecanismos de protección efectiva al denunciante. Si bien en estas 7 leyes, en el artículo 22 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 3 de 3, se habla de que pues se deben de crear los mecanismos de protección, todavía no existen. Entonces, esa parte, yo incluso haría propuestas en el presupuesto de egresos de la Federación para que se estableciera un programa específico para atender esta problemática. Luego, también de manera inmediata yo establecería una declaración de conflicto de intereses simplificada para la atención de cada asunto del gobierno, no solamente en lo que es el ejercicio de recursos públicos, sino vamos a hablar de un juicio del orden mercantil, pues que las partes
del juicio, el actor y el demandado, como el juez y todos los funcionarios que vayan a intervenir, hagan esa declaración simplificada, que ya tengo un proyectito, son 4 puntos muy sencillos, si ya conoce a la autoridad, como la conoció, si considera que se puede afectar la resolución por esa relación, y si consideran que debe de excusarse, ¿no? Esa situación actualmente no es obligatoria, pero sí valdría la pena hacerla. Yo lo hago en mis juicios. Tuve la oportunidad en un asunto que fui abogado, que el magistrado lo conocía yo desde que presenté la demanda manifesté que no debía verse el caso porque tenía yo amistad. Entonces, buscar esa integridad también por parte del ciudadano. Luego, voy a tocar así de lo corto plazo por cada integrante del comité coordinador, qué es lo que yo veo que se puede hacer de manera inmediata. Primero, en lo que es la Auditoría Superior de la Federación, bueno, pues sus atribuciones son detectar y prevenir desvíos de recursos. Y bueno, pues cuando encuentra irregularidades, pues presenta sus denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero, bueno, antes PGR, y según la estadística, creo que ni el 2% de las denuncias de la Auditoría Superior llegan a un proceso de judicialización ante algún juez de control en materia federal. Entonces, ¿qué haría yo? Tratar de buscar mecanismos para que esas expedientes de la Auditoría Superior estén armados de tal manera que no puedan ser bateados de entrada por la Fiscalía General de la República a través de su Fiscalía Anticorrupción, y darles pues los elementos suficientes para probar los elementos del delito de acuerdo a lo que se denuncie, y con ello, bueno, pues se logre judicializar la carpeta, porque yo me imagino que quizás sí de fondo está la violación, el desvío de recursos, pero no se han armado las pruebas, y bueno, como tenemos una cuestión muy formal, pues ya a lo mejor desde ahí el MP decide no darle entrada, ¿no? Una cuestión innovadora que también yo siento que se puede implementar en cuestión de meses puede ser el caso que la Auditoría Superior presente la carpeta, bueno, su expediente perfectamente armado, pero pues a juicio de la Fiscalía Anticorrupción esté mal hecho y lo esté bateando y bateando y bateando y no avance. Entonces, ahí yo he tenido la oportunidad como ciudadano, por eso yo siento que la tiene la Auditoría Superior de la Federación, de poder impugnar esas resoluciones de la Fiscalía General de que no quiera investigar, no quiera ejercer acción penal, quiera archivar. Tenemos un artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se permite la impugnación ante juez de control de cualquier resolución de la Fiscalía. Entonces, si estamos viendo que hay 98% almacenado, bueno, pues vamos a tener que ejercer ese derecho como Auditor Superior de la Federación y como comité a recomendarlo, ¿no? Porque ya está el interés jurídico, lo cual va de la mano con lo que son las facultades del CPC del artículo 21, fracción 15. Luego, ese es lo que veo que se puede hacer de manera inmediata con el Auditor Superior de la Federación. En cuanto al INAI, bueno, pues yo creo que es una institución que yo considero ejemplar. En lo personal he recurrido mucho a ellos y tienen elementos muy novedosos que hay que copiar en otras instancias del Estado, como es la suplencia de la queja, realmente que haya justicia. Yo considero que, por ejemplo, en el caso de las denuncias, bueno, no me voy a desviar, me voy a quedar con el INAI, si no voy más para allá. Es una instancia ejemplar y además constituye una última instancia si yo hago una petición a un órgano garante estatal, que ese órgano garante me niegue. Yo tengo la manera de recurrir al INAI para que revoque esa resolución de ese órgano garante local, que también nos llevaría a que si va a tener la facultad de revocarle a los 32 organismos garantes locales, pues quizás podemos coordinar los criterios para evitarle al denunciante tener que agotar todas las instancias de la revisión, primero ante el InfoDF, luego ante el INAI, y entonces
coordinar esos criterios que va fijando el INAI, aplicarlos a las 32 entidades, ¿no? Que a lo mejor habría que hacer un estudio estadístico para ver los temas que más se recurren, más se batean y caen, para evitar retrasar ahora sí que la transparencia. En lo que se refiere a la Secretaría de la Función Pública, bueno, pues tengo ya 3 sexenios de experiencia, ahora inicia el 4, trabajando cuando antes era la SECODAM, Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y por lo menos tengo la certeza que los últimos 3 sexenios solamente fomentaron la corrupción, la impunidad y desprotegieron al ciudadano. Si no, no estaríamos aquí si hubieran actuado bien. Actualmente, bueno, he tenido muchos acercamientos con la función pública, como ciudadano y también como vicepresidente en materia anticorrupción de la Confederación de Cámaras. Pero como ciudadano les puedo decir que algo que yo nunca logré en 3 sexenios es que me recibieran a mí como ciudadano, me escucharan. Entonces sí veo yo ahorita una gran oportunidad, ¿no? O sea, está el andamiaje y la voluntad política. Entonces en función pública, bueno, pues me consta que no había funcionado. Ahorita veo los inicios de que las cosas cambien. Aquí yo he dicho públicamente, como he probado varios órganos internos de control, el último es el de la Secretaría de la Defensa Nacional, el tema que traje aquí de los militares, implementé un tema muy novedoso que aquí habla que el CPC debe de fomentar que el ciudadano denuncie. Entonces con esa misma expertise que yo ya hice es transmitirlo, pero bueno, en esas denuncias vimos que el OIC militar no está actuando de manera adecuada para revisar la Fiscalía de Justicia Militar, y entonces eso demuestra la teoría que tengo de que los OICs no funcionan. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, pues yo recomendaría, vería cómo armamos una estadística de los 220 órganos internos de control y de los consejos de la judicatura, porque recordemos que el órgano interno de control solo es Poder Ejecutivo y Consejo de la Judicatura es Poder Judicial Federal o estatal, y pues ver la cantidad de facultades ejercidas de oficio, las denuncias recibidas, los temas sobre los cuales versaron esas investigaciones, los resultados de las mismas, si hubo una colaboración efectiva con los denunciantes. Yo en 3 sexenios jamás vi que me hablara la función pública, oye, quiero ver esta denuncia que presentaste, a ver si nos falta algo. Cero colaboración. Entonces hay un divorcio entre el OIC y el ciudadano. Entonces ver cómo se dio y si hubieron sanciones, ver cómo se aplicaron, si hubo exoneraciones, o sea, de un 100% de auditorías, pues quizás solamente sancionaron el 2 y el 98 no hicieron nada. ¿Qué pasó? Y sobre todo me enfocaría a las exoneraciones, porque luego el ciudadano presenta todos los elementos y hay una colusión de ese órgano anticorrupción que en lugar de fomentar, solo fomenta la impunidad. Eso nos va a permitir hacer un mapa de cada dependencia y un mapa general para recomendar acciones en concreto, y esta acción va de acuerdo con el artículo 21, fracción 10ª de la Ley General. Insisto, bueno, pues hay muy buena actitud de los nuevos funcionarios, pero yo insisto, hay que destituir a todos los anteriores, porque mi experiencia no ha sido nada favorable, y el último, que son funcionarios del sexenio anterior, se repitió lo que ya conocía. O sea, no me sorprendió ver la respuesta del OIC militar, la mismita esa garpa del que se les ocurre, ¿no? Fomentar en el ciudadano, que lo que comentaba, ¿no? El artículo 21, fracciones 8 y 12 de la ley, nos marcan que hay que fomentar la denuncia ciudadana y establecer un sistema informático para su implementación. Bueno, como ya lo dije, hay que acercarse al ciudadano e inclusive hacerle ver que cuando un funcionario no te responde o tiene una represalia contigo, no se dan cuenta del poder que te da a ti como ciudadano. Aunque sufras una represalia fuerte, tú ya tienes lo que es un interés jurídico para llevarlo al señor hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del teniente dice, no, ¿para qué vamos con el OIC si el OIC nunca hace nada? Bueno, yo presento la denuncia, ya nos esperamos la respuesta, y lo que no sabía el OIC es que hay otro órgano interno de control en la función pública que lo puede sancionar.
y ya se tomaron acciones, ya inició la investigación el nuevo gobierno contra el OIC militar, y además ese OIC no sabía que tenemos el juicio de amparo, que ya gracias a la reforma constitucional y a las 7 leyes ya tenemos lo que se llama el interés jurídico, donde como experimento yo firmé la denuncia contra el OIC militar, y además firmé la denuncia contra la Fiscalía General de Justicia Militar. Cuando hay la obstrucción de ellos, yo meto el amparo y ya he ganado algunos asuntos de que se me reconoció ese interés jurídico, que hay unos jueces que lo niegan y me tengo que ir a la revisión. Pero sí fomentarles que tengan mucho poder el ciudadano, o sea, nada más es cosa de ejercerlo. O sea, ya tenemos herramientas tanto en la Ley General de Responsabilidades como en el Código Nacional, que yo ya he probado en lo personal, que nos permiten pelear cualquier exoneración indebida y obligar al funcionario que sea a hacer su trabajo, ¿no? Establecer también mecanismos de atención pronta y expedita de las denuncias, fomentando el trato personalizado entre funcionario y denunciante, insisto, o sea, yo en 3 sexenios nunca me hablaron para ver cómo iba la denuncia. Y luego ni te enterabas, en el 95% de los casos, ¿qué pasó? No sabías si exoneraron, sancionaron, no sabías nada. Ahora ya con la nueva legislación sí te tienen que notificar qué pasó. Y en algunos casos puedes impugnar. Luego, ya hablé de mecanismos de protección. Ok, eso es en cuanto a la función pública. En cuanto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también analizaría de manera inmediata el comportamiento de los distintos procesos que han llegado a la sala 13, que es la provisional, porque no se nombraron magistrados, y eso para ver tanto el funcionamiento como para ver, por ejemplo, las prevenciones. Cuando uno como abogado presenta de manera irregular una demanda, en este caso pues, ellos mandan su informe de presunta responsabilidad, a veces ¿cómo se llama? Pues cometes errores o no tienes la interpretación del juzgado, y entonces estás en una prevención. Oye, te equivocaste en esto, por favor acláramelo, o preséntame tu poder notarial que te faltó, aquí puede. Entonces ver qué prevenciones o aclaraciones les han dado a las dependencias, también para aprender. A lo mejor una ya lleva 10 aclaraciones y pues se puede hacer algo general. Oigan, ¿saben qué? Cuiden este punto porque si no les van a batear la demanda y nos vamos a echar ahí 2 meses de retraso, ¿no? También ver el sentido de las resoluciones, qué otros inconvenientes ha habido, o sea, no solamente prevenciones, y a lo mejor no presentaron algunas pruebas, no fue el perito, no lo sé. Ver cómo se están comportando los OICs al presentar sus procesos ante el tribunal, ver las resoluciones, en qué sentido han salido, de un 100%, cuántas se sanciona, cuántas se exonera, el tiempo que tardan. Aquí lo ideal es que no se nos hagan procesos de 3, 4 años, tratar de reducirlos, ¿no? Y hay muchas cuestiones que si aprendemos los errores de otros OICs, pues se van a parar las prevenciones y van a salir más rápido las sentencias. También va a ser importante conocer de las sentencias que emita el tribunal, cuántas son revocadas por el Poder Judicial. O sea, si condenaste o exoneraste, si se impugnó, cuántas te dio reversa, a veces 100, para ver qué tan bien están resolviendo. Porque si resulta que emiten sentencias y el 80% se las revocan a favor del corrupto, pues entonces estamos ayudando a la impunidad con ese trabajo que está haciendo el tribunal. Y entonces, además de mejorar procesos, hay que denunciar para que se sancione a los que, porque puede ser negligencia o puede ser mala fe. Ahora sí que no lo sabemos, ¿no? Es analizarlo. Luego, buscar el establecimiento también de las salas especializadas. Ya escuché que la Secretaría de Gobernación creo que difiere de lo que se implementó en la ley, y que creo que considera que no deben de existir las salas. Bueno, yo trataré de sentarme con ellos y ver la interpretación adecuada de cómo se debe de implementar, y si el sentido es el correcto el de ellos, bueno, pues acelerar la reforma y que esto no quede hueco, porque todos los errores formales pueden ser aprovechados por el corrupto. Luego, en cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, yo buscaría medidas efectivas de protección al denunciante y a las víctimas del delito, que no existen. De hecho, ya como ciudadano le presenté en la Fiscalía, en la oficina del Fiscal General, una sugerencia de crear una unidad de represalias, porque
cuando enfrentas servidores públicos, en el 100% de los casos va a haber represalias de menor o mayor índole. Y entonces, un ejemplo, hubo un caso del 2013 que la Subsecretaría de Procesos Federales, en la unidad de investigación de delitos cometidos por servidores públicos, no le informó a la SAIDA de un secuestro, de unas represalias, y ahí lo tuvieron oculto. Nos acercamos ahorita con nuevo personal y la SAIDA está así, bueno, no sabemos de ese secuestro. En cambio, si pones una unidad que dé seguimiento a ese tipo de casos, que involucre varias áreas de la Fiscalía, sin que ellos sean los que investiguen, sino nada más le den seguimiento, evitas ese tipo de corrupción, que se ocultó una cosa tan grave como este secuestro. También hacer un estudio estadístico de la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación en un periodo determinado, a efecto de levantar datos sobre el tipo de delitos de servidores públicos denunciados. O sea, puede ser que se denuncia más el cohecho, el abuso de autoridad, peculado. Eric, se está agotando el tiempo, entonces… Ok, perdón. ¿Cuánto me queda? Tienes un minuto para hacer. Ok, me vas a… Bueno, rápido, hubiera puesto el cronómetro, lo había pensado. Exposición de las razones, bueno, pretendo sugerir incorporación de sectores de la sociedad que no están, empresarial, campesino, conozco la manera en que operan los órganos anticorrupción, entiendo perfectamente el CNA, dada mi experiencia en el medio de la determinación que me caracteriza, bueno, pues no temo a señalar las faltas graves, por lo que de ser necesario estoy decidido a ejercer las acciones contra el funcionario que sea. Elementos de su perfil y experiencia profesional que contribuirán a los logros del CPC. Bueno, ya expuse algunos, ya conozco la aplicación de las nuevas herramientas, su eficacia, conozco cuestiones como el conflicto de intereses, que es de los casos más graves, no solamente porque haya dinero. En el Poder Judicial me ha tocado ver, solo porque son amigos, da una sentencia favorable a un trato negativo a la otra parte, pero como no hay dinero entre ellos, pues no lo puedes probar. Está muy difícil manejar eso. Y bueno, básicamente, para finalizar, soy un candidato ciudadano acorde al perfil buscado, pues me queda claro que la corrupción no es un fenómeno de un partido político, sino un defecto propio de la naturaleza humana, pero no por ello debe tolerarse. Gracias. Muchas gracias, Eric. Abro entonces los micrófonos a las preguntas de la comisión. Pedro, por favor. Eric, el día de hoy me he mantenido casi en todos los casos en una pregunta. En este caso te voy a hacer dos. Okay. La primera es, ¿cuál es tu valoración, que es la misma que he hecho en otros casos, del desempeño hasta la fecha del CPC? Es decir, ¿cómo valoras tú los aciertos y los desaciertos, a tu juicio, que ha tenido el órgano colegiado del que quieres formar parte? Y la segunda tiene que ver con, en caso de que fueras designado, serías el presidente el próximo año del CPC, okay, ¿no? ¿Qué harías como presidente del CPC para, digamos, activar los mecanismos que nos has descrito que deben activarse, sobre todo en coordinación con los otros instituciones e instancias y personas del comité coordinador? Bueno, gracias. En cuanto a la primera pregunta, sí considero que han hecho un buen trabajo. Siento que se pudo haber hecho mucho más. Bueno, tuve un asunto en el que el CPC contestó como tercero interesado un amparo en el que lo señalé, sobre precisamente el tema del interés jurídico. Denuncié yo al titular de un OIC de Zagarpa, de que no sancionó un servidor público, y me fui al amparo para obligar a ese OIC a sancionar, o por lo menos investigar. Y yo alegué que, bueno, pues tenemos el interés jurídico, hay un juez de distrito me desecha la demanda, me tengo que ir a un recurso de revisión y logro que se admita, y señalo yo al CPC como un tercero interesado, esperando yo que me apoyara, diciendo pues sí, se le debe dar la mayor participación al ciudadano en el combate a la corrupción, pero lo que contestó, que en mi opinión viola el artículo 21, fracción 8, fue que pues no tenía injerencia en el asunto. Entonces yo buscaría realmente una intervención más frontal del CPC, independientemente de la autoridad que sea,
Y dos, ¿qué haría yo como presidente? Bueno, primero me apuraría a todas estas estadísticas, porque todo eso va a influir en la toma de decisiones. Y en las sugerencias, por ejemplo, ya traigo varias sobre reformas al marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sí mi principal objetivo es que el ciudadano no le tenga miedo a su autoridad, sino que sea al revés, que sea el corrupto el que nos tenga miedo a nosotros, porque cuando sepa el corrupto que tenemos tantas herramientas y que el señor puede ser sancionado, la corrupción la vamos a acabar. Yo en mi vida personal la he reducido muchísimo, porque ven que sí me defiendo. Y lo que yo hago no es la gran cosa, simplemente es ejercer mis derechos y conocer. Entonces, ¿qué será lo que yo buscaría en esa presidencia? Empoderar al ciudadano. Muchas gracias. Por favor, Sergio. Para continuar un poco en la misma línea, yo quisiera comentar que tienes una larga experiencia como abogado y como abogado litigante que ha llevado numerosos casos, tanto en el área administrativa como en el área judicial. Sí. Y lo que acabas de contestarle a Pedro, me parece que hay un desfase, que es el que quisiera que me ayudaras a... Porque tú planteas, por un lado, el uso de las herramientas jurídicas para empoderar al ciudadano, Sí. pero por otro lado, sabemos que el uso de la herramienta jurídica es costoso, es largo, es relativamente incierto. Y hoy en la mañana alguien nos hablaba de la empatía que tendría que tener el CPC con las necesidades, las capacidades, la visión ciudadana. Y que una de las funciones centrales del CPC, así lo dice la ley, es servir de interlocutor o de puente de comunicación entre la academia, la sociedad civil y las instituciones que forman parte del comité coordinador. Entonces, yo quisiera, además de la parte jurídica, ¿qué otras acciones se te ocurren como presidente del CPC que pudieran contribuir, si lo compartes, con este propósito más amplio, que no es solo a la parte sancionatoria o judicializante, sino a la parte preventiva y de formación? Bueno, primeramente, lograr la vinculación con todos los organismos de la sociedad. La ley solo habla de organismos de la sociedad civil, academia, pero insisto, hay más, hay empresarios, grandes, medianos. Entonces sería la manera de buscar la incorporación de todos esos sectores, tanto los que están integrados en el Consejo Coordinador Empresarial, como hay otros sectores empresariales que no están incorporados, pero que siento que también deben ser escuchados. Los organismos campesinos, lo malo es que hay unos que son políticos, pero hay otros que no lo son. De todas maneras, tratar de jalarlos. La parte obrera, que también desafortunadamente está muy politizada, pero tratar de jalar a todos a todos los miembros de la sociedad, no desaprovechar a los ingenieros de este sistema. O sea, obviamente llamar de entrar a la lista de personas que están en la iniciativa ciudadana del 2016, y siempre tratar de tomar las mejores decisiones, sobre todo cuando sean puntos muy difíciles. Yo soy la idea de organizar foros, y ¿saben qué? Tengo planeado tocar este tema, pero quiero escuchar a los expertos. Por ejemplo, una persona que admiro mucho del CID es al doctor José Roldán Jopa. Entonces, para mí sería muy importante escuchar personas como él, antes de tomar una decisión, para pues tener algo realmente inclusivo y que realmente pues tratar de mediar los intereses, porque actualmente uno ve las redes sociales y ya no sabes ni qué pensar, ¿no? O sea, ya estoy confundido, mucha gente que yo conocí. Entonces, pero sí es importante en un ámbito de respeto escucharlos a todos. O sea, yo incluso tenía pensado y tengo yo una propuesta de
también de reforma de ley al comité, hacerle sus subcomités, que no sean tan complejos la de selección, pero un subcomité empresarial, un comité ciudadano como Ruta Cívica, vamos a decirlo, hay ese tipo de organismos, y a todos sentarlos y que realmente estemos toda la sociedad, ¿no? O sea, es una idea genial, yo estoy fascinado con este proyecto y sí le veo muchísimo futuro y sí me entusiasma estar aquí con ustedes. Eric, gracias por estar aquí. Gracias. Tú comentabas que consideras que ahora sí hay voluntad política. Sí. Si nos pudieras dar algún ejemplo de cómo ves la voluntad política, en qué está plasmada, ¿no? Para saber cómo lo estás viendo. Ok, ¿no? un ejemplo muy concreto, que ya lo comenté, el tema de los militares, nos hicieron una entrevista en una televisora, todavía no sale, pero nos decía el reportero que lo que era la religión, el ejército y la Virgen, no era la Virgen, no me acuerdo del tercer punto, que no se podían tocar. Si yo hubiera metido la denuncia contra la Fiscalía de Justicia Militar en la sección anterior, pues también me la rebotan. Y en este caso, el nuevo Contralor Interno de la Función Pública, bueno, ahora le llaman órgano interno de control, me gustaba más, antes se llamaba Contralor Interno porque vigilaba los OICs, le entró de lleno y situación que vamos, yo lo veo muy positivo. Otros temas, es que es bastante, pero bueno, para no centrar, el tema de haber tocado el ejército es algo que yo nunca había visto, ¿no? Entonces, de ahí parto yo. He tenido mucho acercamiento, por ejemplo, para la cuestión de la Contraloría Social, que también marca el 21 de la última fracción. Me senté con el titular de la Unidad de Contraloría Social de la Función Pública, Robert Maloff, y le dije, oye, a ver, explícame en qué consiste tu Contraloría Ciudadana. Y ya me la explicaron, y le dije, oye, es que yo la veo muy light. Entonces, yo les presenté la figura del fiscal ciudadano anticorrupción, que es un ciudadano que básicamente hace lo que yo hago, porque ahí en las compras de gobierno está su testigo social, la Contraloría Social, pero realmente no hay un ataque, y a ellos les interesó mucho el tema de incorporarlo. Me presentaron, me pidieron que les mandara el proyecto del fiscal ciudadano anticorrupción, y ya se está trabajando, o sea, se va a fortalecer esa Contraloría Ciudadana. E insisto, en 3 sexenios jamás me habían recibido, jamás, y ahora ya son varios temas. Hoy estaba con el, ¿cómo se llama? El que maneja los OICs, aquí lo tengo, Daniel Francisco García Cortés, y decía, ¿qué vamos a hacer con el OIC militar? Me dice, no, pues aquí no seguimos línea, pero a ver, vamos a ver, o sea, hay esa disposición. Ya le metieron un golpe muy fuerte cuando le llegó el inicio de la investigación al OIC, que antes nadie se atrevía. Entonces yo sí veo muchos puntos favorables en el nuevo gobierno, ¿no? Y porque digo, los otros 3 anteriores, digo, yo viví secuestros y cosas, o sea, no puedo hablar nada positivo de los sexenios anteriores, y de nuevo ver que se le metan a la milicia, para mí eso me encantó, ¿no? Eric, bienvenido Gracias. y gracias por estar aquí participando. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo dentro de las facultades del Comité de Participación Ciudadana está el emitir recomendaciones a través de la Comisión Ejecutiva al Comité Coordinador? Sí. Pero esas recomendaciones no son vinculantes. ¿Qué acciones consideras que tiene que emprender el Comité de Participación Ciudadana para que esas recomendaciones sean atendidas o tomadas en cuenta y no sean como llamadas a misa, ¿no? Perfecto, lo trae aquí en mi proyecto esa parte, ¿no? Pero no me dio tiempo. No, pues justamente esa recomendación trae un análisis jurídico de si hay o no hay corrupción y qué medidas se deben de tomar. Entonces, si se está emitiendo una recomendación a determinado órgano y no lo hace, ¿qué haría yo? Yo iniciaría las acciones anticorrupción contra los titulares de ese órgano, así como ya
lo he iniciado contra una serie de funcionarios, porque son como las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Oye, si estás violando los derechos humanos, pues realmente hay una sanción, tanto en materia de responsabilidades como en materia penal. Entonces yo agarraría eso y sería ahora sí que mi argumento para todas las instancias que siguen, y me lo voy a llevar a ese funcionario, a su órgano interno de control o a su consejo de la judicatura, y todo lo que sea necesario para hacer cumplir esa recomendación, que justamente pues el CPC tiene una solvencia y todo lo que lo respalda atrás, o sea, se tiene que defender hasta las últimas lo que se determine, ¿no? Gracias. Erika, por cuestiones de tiempo creo que Siempre me paso. Perdón. te interrumpí antes de que pudieras abordar dos temas que a mí me gustaría conocer más sobre tu trayectoria. Tu papel en la promoción de vínculos con la sociedad mexicana, ¿cuál es tu experiencia, trayectoria? Y tu experiencia en cuerpos colegiados. ¿Cómo te ves trabajando con otros? Bien, no, de hecho, perdón por interrumpir. Sí, adelante. Hay una ley que se llama Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, que nos divide al país en dos sectores, que es el sector industrial y el sector comercial. En esos, vamos a llamarle esos dos sectores, esta ley nos ordena que se creen cámaras por cada sector industrial. Y así tenemos la cámara del cemento, la cámara del acero, la cámara del aluminio, la cámara textil, del vestido, que son las específicas. Tenemos la genérica, cuando no entra en ninguna de estas, está la cámara, la Canacintra, que es una cámara genérica. Y de los comerciantes tienes la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera, que también ven turismo. Y arriba de estas cámaras hay dos confederaciones, una de industriales y otra de comerciantes o turismo. Yo soy vicepresidente en materia anticorrupción de la CONCAMIN, de la de industriales, y he estado ahí desde 2001, son cargos honorarios que no nos pagan, pero obviamente tenemos que coordinar a todas estas cámaras en distintos temas del país. Yo de manera graciosa le cuento a mis amigos que si han visto Star Wars, el Senado Galáctico, así es las cámaras, ¿no? Unos piden una cosa, otros otra, y la virtud de CONCAMIN tiene que mediar todos esos intereses. La CONCANACO, Servitur, tiene el mismo peso. Somos órganos de consulta obligatoria del Estado, entonces todo lo que vea el Estado tiene que pasar por las cámaras. Y bueno, pues para la toma de decisiones, pues de acuerdo al tema de que se trate, se hace de manera colegiada. Por ejemplo, el tema del IVA, que ya no, en teoría ya no se iba a poder compensar con otras contribuciones, pues nos sentamos con las cámaras, y bueno, pues yo di un punto de vista, otro, y así nos fuimos organizando, y se tomó una decisión colegiada. Había quien decía vámonos a tal situación, y bueno, pues cada quien aporta. Y eso también he tenido experiencia pues con otros organismos campesinos que pues operan muy parecido, ¿no? También tengo mi defensa, porque hay quienes no le gusta que lleguen aquí los manifestantes, pero ya que te acercas con ellos, platicas y ves, y cuando tienes un amparo que llega a la corte que no ampara a la población campesina, bueno, pues entiendes por qué tienen que tomar calles, ¿no? Pues no hay justicia para ellos, pero también toman decisiones colegiadas, y bueno, pues siempre tiene el voto de calidad, que es el presidente de la asociación, y entonces pues ya tengo pues, casi 20 años de experiencia en eso, ¿no? Gracias, Erika. ¿Alguna otra pregunta de esta mesa? No. Voy a tomar una pregunta que el público nos hizo llegar vía nuestra página de internet, y es de Arturo Franco Ruiz. Y dice lo siguiente: ¿cómo piensan estrechar los lazos entre el nuevo fiscal general y la Secretaría de la Función Pública, aun cuando se sabe que no ven con buenos ojos al Sistema Nacional Anticorrupción y al CPC? Yo pienso que sí lo ven con buenos ojos, ya entendieron la gran ventaja,
y básicamente es porque es inclusivo. O sea, lo que tenemos que hacer es hacerlo inclusivo, o sea, no solamente dos sectores, academia y sociedad civil, sino ampliarlo. Y y yo siento que no es obstáculo. O sea, en mi opinión, si llega a ser obstáculo, ese es mi compromiso de limarlo, pero yo no veo que estén cerrados al nuevo marco jurídico, y más yo les narré las experiencias, fue una de las cuestiones que también vi ahí con ellos, cómo el nuevo marco jurídico respecto al anterior ha innovado de manera impresionante, y sobre todo hablo por el interés jurídico, que es la onda de David contra Goliat. O sea, ya cualquier ciudadano puede enfrentarse al servidor público que sea, ya antes no se podía. Entonces yo no creo que sea lo que manifiesta la persona, yo siento que vamos por muy buen camino, nada más se va a fortalecer. Pues muchas gracias, Eric. Con esto concluimos esta entrevista. Okay. Vamos a tener un espacio de deliberación y después tendremos nuestra sesión pública donde votaremos para la designación del nuevo integrante del CPC. Perfecto. Muchas gracias por tu participación. De nada. Ustedes.